diputada Rocío Vallejo con nosotros. ¿Cómo te va, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, Celeste, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. También la diputada, dos diputadas hoy, sí, Rocío Vallejo por un lado y la diputada también Celeste Amarilla con nosotros en esta jornada. ¿Cómo te va, diputada? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Para tu audiencia también y acá para Rocío, mi compañerita. Bueno, acá decimos, bueno, por si acaso, la diputada Rocío Vallejo, digo porque estamos prácticamente todos disfrazados. Ahora la diputada Celeste Amarilla un poquito más, estéticamente está un poquito mejor que nosotros, pero bueno, agradecemos mucho, muchas gracias por haber venido. Tenemos mucho de qué hablar y vamos a plantear, primero porque planteé de esta manera, o sea, la corrupción por un lado, y como para poder empezar y después, bueno, vamos a hacer un panorama político, social de lo que estamos viviendo en estos últimos meses aquí puntualmente en nuestro país. Yo sé que es una cuestión a nivel mundial, pero lo que nos compete tiene que ver obviamente con nuestro país. Un repaso nomás de las denuncias de corrupción que de alguna manera se vienen instalando en nuestro país. Y específicamente quiero ir, porque ya habíamos hablado de tantas denuncias de corrupción, pero la última que tiene que ver hace unos cuantos días, sobre un presunto sobrecosto en compra de respiradores, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? Le escuchamos por favor a la diputada Rocío Vallejo y después le escuchamos a la diputada Celeste Amarilla. Sí, así mismo. Bueno, nosotros justamente con Celeste y otros compañeros hemos decidido tomar como base para hacer la denuncia al informe de la Contraloría General de la República, que fue una fiscalización especial sobre la adquisición de esos ventiladores pulmonares. Ese trabajo comenzó en abril, porque esta es una compra y hay que contextuar también de la misma época que la primera compra de los insumos fallidos. O sea, fue realizada el 1 de abril, adjudicada el 2 de abril y luego se da el resto del proceso. Entonces tomamos como base ese informe de Contraloría porque en el mismo se nota que podría haber un perjuicio patrimonial para el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto amerita una investigación. ¿Y por qué podría haber un perjuicio patrimonial? Y porque la Contraloría en este informe, que hay que decir que está muy bien hecho, Álvaro y audiencia, va más allá que los papeles de adjudicación, sino que incluso pide a la aduana, pide el despacho, pide toda la documentación referente a ese cargamento. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que los 31 respiradores pulmonares sacados de aduana costaron alrededor de 2.400 millones de guaraníes. Lógicamente que a eso hay que agregarle la ganancia de la empresa. Y luego fueron adquiridos por el Ministerio de Salud en 8.100 millones de guaraníes. Ahora, ¿qué vimos en estos días también de descargos de la empresa diciendo que eso incluía mantenimiento? Y esto hay que agregarle un nuevo condimento que seguramente que va a analizarlo la Fiscalía en su momento. Hay otro contrato abierto desde el año pasado, plurianual, hasta fines de este año, para la misma empresa, solamente para mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores. ¿Por cuánto? Por 5.000 millones otra vez, ¿verdad? O sea que sí. Ese precio incluía el mantenimiento, para que estamos pagando otro contrato con la misma empresa también para mantener ventiladores pulmonares. Entonces, existen, aparte de esta circunstancia fáctica que hace al precio de los ventiladores, todo el proceso administrativo es un desastre. No hay otra forma de calificarlo. Incluso la Dirección de Contrataciones Públicas hizo varias observaciones al proceso, pero ya cuando estaba todo consumado, ¿verdad? Esto se llama el 1 de abril a las 19 horas se le notifica a 5 empresas, se les invita a 5 empresas. La apertura de sobres era al día siguiente a las 10 de la mañana, o sea, 3 horas hábiles, lo que tenían los supuestos oferentes. Eso se extiende hasta el mediodía. O sea, 5 horas hábiles para preparar una licitación de 8.000 millones, una locura. Luego se notan errores gravísimos, como por ejemplo que en el contrato, imagínense lo grave que es esto, en el contrato se cambian las cláusulas del pliego de bases y condiciones.
El pliego de bases y condiciones decía una cosa, en el contrato dice Prohibido otra por cosa. ley. Por ley, o sea, Prohibido por ley. atenta contra todo principio de competencia, de transparencia, de buena gestión. Eso es administrativo, está bien, puede ser que se pueda analizar un poco más, pero entonces, bueno, con tantos problemas, 5 horas hábiles para que una empresa presente una oferta, es adjudicada, no sé, como siempre digo, a mí cuando estaba en la profesión participaba en algunas consultorías de 50 millones al año y me estresaba de una manera que me tomaba 15 días preparar mi carpeta. Ahora, diputada Celeste Amarilla, con relación a todo lo que está mencionando la diputada, ¿por qué se trabajó de esa manera? ¿Por falta de conocimiento, por falta de planificación, error administrativo? Decimos, ¿quién es el administrador y quién es el responsable de todo esto? Mira, no. Este es un modus operandi dentro del Estado paraguayo que a mí me consta, por lo menos desde la época de Nicanor. En la época de Nicanor yo entré a trabajar a una empresa que se dedicaba a vender productos, leche en realidad, para las meriendas escolares y comencé a entrar, ponías una plata aquí, allá, acá, allá. En 1000 lugares tenías que poner la plata para ganar una protesta. O sea, tenías que aceitar. Sí. Hablando mal y pronto, o sea, tenías que... Mira, el proceso podía comenzar en aceitar antes del pliego y hacer el pliego a medida, que era lo que muchos hacían. Es una rosca empotrada en el Estado paraguayo que incluso tiene recambios, pero el que viene con lo mismo, viene a continuar lo mismo. Es como decirte un establishment, así funciona. Y solamente gana el preferido, siempre gana el preferido. Es así. Bueno, esto pasó años. Hoy, la corrupción está en la mente de los funcionarios públicos, algunos antiguos y otros que entran. Está en la mente. Yo también estoy en política hace años. Una de las cosas que por ejemplo, escuché que han dicho de mi esposo cuando estuvo en Itaipú, es tan estúpido que ni robó. La corrupción está empotrada, es una enfermedad, es un vicio. Entonces incluso tocan plata de licitaciones pequeñitas. Vos decís, pero ¿cuánto les queda? Y les queda 6 millones en algunas municipalidades. Y por 6 millones robás. Es como robar ropa del hilo de la vecina. 3 millones de Claro, coimas. lo que pasa es que el robo es robo siendo 3 millones, 6 millones o Mira, 200.000 yo dólares. tengo una teoría, yo creo que esto va a llevar mucho tiempo cambiar. Se tiene que depurar la función pública, depurar, así como el COVID está depurando la naturaleza. Y tengo la certeza de lo que voy a decir. Al Partido Colorado no hay que votarle más. Y no estoy pidiendo votos para mi partido, no. Que la gente piense en quién. Nosotros no tenemos ese nivel de experiencia en corrupción. O sea, que es tiene el muy Partido fuerte Colorado. nomás, diputada, lo que está diciendo. Al Partido Colorado Déjame terminar. no hay que ¿Sabes por votarle qué? más. ¿Sabes por qué? Porque vos ponés un hombre bueno al frente y lo corrompe todo lo que está atrás. Y todo lo que están atrás son colorados. El caso de Mazzoleni, que yo a esta altura francamente ya creo que él no tuvo nada que ver. Francamente ya creo, porque tanto es lo que me dijeron. Bueno, ese es un caso. Pusimos un hombre bueno al frente y de acá para atrás está la jauría de perros hambrientos por las licitaciones. Y eso pasa en todos los ministerios, en todas las subsecretarías, secretarías. Es una cosa que está empotrada y el funcionariado público, el 90% son colorados. Entonces ellos corrompen, no tiene que ganar más el Partido Colorado, tenemos que dejarle que depure sus cuadros. Hay hombres buenos, hay hombres que quieren depurar su partido.
Bueno, que se llamen a la llanura un tiempo y se depuren. Y probemos con otra cosa, ¿qué te puedo decir? Pero el Partido Colorado está demostrando que corrompe al que se lo pone enfrente. Es duro, pero es cierto. El Partido Liberal no Y tiene no menos la- experiencia, te dije claramente. El Partido Liberal estuvo en gobierno 13 meses. 13 meses. Aún así tenemos 2, 3. ¿Entendés? Que en 13 meses ya rapidito se dejaron convencer, ¿verdad? Por eso te dije, yo ni siquiera hablo de mi partido, pero mi partido tiene mucho menos ejercicio de poder y ejercicio de administración y mucho menos funcionarios públicos. El Partido Liberal no tiene funcionarios públicos que se están ahí especializando día tras día en la corrupción. Estamos hablando de los dos partidos más tradicionales de la República. La estructura, o sea, diciendo, no tenés que ir a votarle al Colorado. Y el Colorado escucha eso. Y yo digo eso ahora. Pero vos sabés, diputada, cómo es el Colorado. ¿Cómo es el Colorado fanático, el Colorado liberal también? Bueno, acá no es una cuestión del color en sí. Pero el fanático, el republicano, para el republicano en este momento escuchar eso es sumamente fuerte. Sí, seguramente. Ahora, cambiar Depurar. todo, una reforma, Sí, señor. un cambio. Eso no lo vamos a notar en poco tiempo. Por eso digo. El famoso proceso que tanto venimos Eso digo. escuchando y que también en el fútbol se habla mucho. El proceso político. Nunca se hizo un proceso político aquí en Paraguay, diputada. Y no, yo justamente esa depuración en la que habla Celeste, tanto en el Partido Liberal como en el Partido Colorado, hay gente excelente, hay gente que quiere un país diferente, ese país que todos queremos. Pero en ambos partidos, también hay que decirlo, Celeste, no se le da la oportunidad. Yo misma digo, Sí, vos sabés. Sí, no se Yo- le da yo la misma digo. oportunidad de que lleguen y de que se renueven. Entonces vemos a veces congresistas que están 3, 4, 5 periodos. O vos siempre ves la misma gente como si el partido, hoy mismo en este gobierno, el Partido Colorado tiene gente excelente, porque hay que decir que tanto tiempo estuvieron en el poder que los que más tuvieron oportunidad de formarse son los colorados, son los que tenían el privilegio de salir al exterior y venir súper formados. ¿Por qué no se les convoca en este momento? Porque la corrupción existió siempre, como la explicaba Celeste, siempre existió. Pero la corrupción en pandemia, como dice la misma gente OMS, es un asesinato. Con los pocos recursos que tenemos, con las calles vacías, con los negocios, con todos los locales en alquiler, con gente sin trabajo, y seguir llevando lo poco que hay es criminal. Eso es lo que Entonces, indigna más. Indigna más. Entonces, el tema es que, ¿por qué el gobierno no convoca a sus mejores hombres, que los hay? En el Partido Colorado hay gente de primera y muchos están en el freezer. Es el momento de dejar de lado las rencillas y de verdad que haya una operación cicatriz, de verdad, y convocar a los mejores. Por ejemplo, Álvaro, para administrar el Ministerio de Salud, que sigue teniendo, estamos lentos, vamos por el 6º mes de pandemia, nosotros seguimos lentos en todo lo que es administración, en todo lo que es adquisición. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no hay una convocatoria a los mejores? Tenemos grandes objeciones a muchas personas que están al frente de instituciones. ¿Por qué no hay una renovación convocando a esos colorados buenísimos que existen? Ahora, les pregunto una cosa porque después vamos a ir al panorama político, pero quiero continuar nomás con este tema bueno, de los respiradores y salimos en esto que me parece sumamente importante de igual manera y después, obviamente, que lo vamos a seguir desarrollando. ¿Qué pasó de esos 17.000 millones de guaraníes que el Ministerio de Salud Pública depositó en algún lugar? Tengo entendido que parte de ese dinero fue al Banco Continental y la otra parte donde se hizo un rastreo de eso, ¿no? Diputada, a ver un poquito, no sé, diputada Celeste, diputada Rocío, le escucho, te escucho, Celeste. No se hizo ningún rastreo. Eso está en el pedido de Sí. denuncia nuestro. Le dejo a ella que te conteste, que es la autora
de la denuncia a Fiscalía. A ver un poquito, ¿por qué no se hizo un Eh, rastreo? A ver, nosotros no tenemos intervención, tampoco queremos abusar para que no se diga después que estamos influenciando de ninguna manera. Tenemos le preguntamos a la Fiscalía cómo van las investigaciones en ese caso, pero en ese caso yo quiero recordar lo que decía en su momento el ministro secretario de la CEPRELAT, que decía que había cosas muy llamativas en cuanto al rastro del dinero, es decir, que me imagino que dentro de la investigación, yo fui fiscal durante 12 años, vos lo que pedís es a dónde se fue el dinero, pedís a las entidades financieras y en este caso la CEPRELAT coadyuva muy bien en ese trabajo y evidentemente existe un trabajo de la entidad, por eso el ministro hace referencia a eso. Y en la investigación, en la imputación que se hizo en esa causa, no aparece nada de eso. Lo único que se imputó en esa causa de los 17.000 millones, lo único que se imputó fue el tema de las camas. Solamente el tema de las camas. No se imputó el tema de los barbijos, no se imputó el tema de los ¿cómo se llama? De los trajes y una serie de cuestiones. También salía una solicitada en estos días de estas empresas adjudicadas diciendo que todo lo que trajeron estaba bien. Celeste, el día que nos fuimos a recibir la mercadería Eso no es y cierto. estaba la gente y yo pedí cuáles fueron los trajes que se rechazaron ya la vez anterior, eran unos trajes que no reunían las mínimas características. No, eso Entonces, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Que no es cierto? Que lo que dijeron ellos, que sí reunían todas las condiciones y después nomás se le metió todo el paquete, ¿no? Celeste es la que siguió, la que más Uno no siguió. reunía, el otro faltaba, el otro no tenía el registro, el otro... Cada lote, cada cosa tenía un problema. Yo tengo eso... ¿Problema de qué? ¿Problema de qué? Porque también había escuchado y por eso les pregunto. Al principio hay tantas versiones nomás y por eso ustedes que estuvieron ahí, ustedes saben perfectamente que hay varias versiones, por eso pregunto. Bueno, ¿Qué es lo a que ver. faltaba, diputada? Porque escucho de cierto sector, no, son insumos que se pudieron haber utilizado, solamente eran marcas diferentes o estaban en diferentes idiomas. No. Por ejemplo. No. Eso ellos alegaron respecto a las mascarillas N95. Solo a esas alegaron que el problema era de marca nomás. Y el problema no era de marca nomás. Esa era una mascarilla que no tenía registro en Paraguay. No estaba registrada. Y vos no podés comprar nada que no esté registrado en Paraguay porque no sabés lo que está comprando, lógicamente. Porque para el registro vos das las características, quién fabrica, dónde se fabrica, el tiempo de vencimiento, etcétera, etcétera. Porque no estás comprando championes. Entonces el problema era que no tenía registro. Se le dio tiempo, le dieron. El ministerio hizo todo para ayudarles. Le dieron un tiempo bastante largo, yo no recuerdo si fue 20 días, para que consigan el registro, para que registren acá. Bueno, anda a registrar. Y Dinavisa le rechazó el registro porque no coincidía tal cosa con tal cosa. O sea que no, es que la marca nomás era. Y ahí- Entonces Dinavisa dijo, no, este no coincide, yo no le puedo registrar. Bueno, ahí murió un lote completo. Eso fue del primer carguero. ¿Sabes por qué Porque ocurrió? con relación a eso les quiero hacer una consulta. después. Junta todo, porque en el primer carguero vino una parte, en el segundo completaba. Sí, pero Junta no, todo. ya, está bien. Pero el misterioso primer avión negro. Sí, que O sea, Celeste estuvo ahí. Bueno, el primero. ¿Por qué quiero decir esto y por qué quiero destacar y quiero desarrollar? Creo que tengo 5 minutos para ir a la pausa y después vamos a volver. En ese avión, tengo entendido, ¿ese avión sale de dónde? El primer avión carguero. De Hong Kong. De China, Bueno, sí. sale de Hong Kong. Sí. ¿Ok? Sale supuestamente, por eso les pregunto a ustedes, ustedes estuvieron ahí, seguramente ustedes verificaron de alguna manera. Entonces, sale ese avión de Hong Kong y tengo entendido que sale lleno. Eso es lo que... ¿Y dónde? Bueno, Ahí está el tema. por eso pregunto. Sí. ¿Ese avión dónde para? Para en Miami. Sí. Para en Alaska, para en Miami, Bueno, para en... Montevideo. No, a Montevideo se fue después. A Montevideo se fue a descargar el resto del avión. O sea, ¿querés que te explique cómo fue? Pero llegó vacío el avión. No. No, tenía... O semivacío llegó el No, avión. No sabemos. Pero no con todo lo que salió de Hong Kong.
No. Contame, por favor, diputada. Bueno, yo creo que el avión llegó lleno. Solamente que en medio avión nomás estaba la carga para el ministerio. En medio avión, la carga que tenía documento bye. Tenía mal que mal su documento. La mitad del avión. La otra mitad del avión, aparentemente venían también insumos, pero que iban a entrar de contrabando, que no tenían los papeles que tenía esta otra mitad de la carga. Iba a entrar de contrabando. ¿Y quiénes iban a vender eso? No sé. O sea, entraban de contrabando. Entraban de contrabando pero para vender. Por la propia aduana y para vender, pero iba sin pagar impuestos. Claro, para comercializar. Bueno, y no pudieron porque estábamos nosotros ahí. Al parecer también había ahí, yo tengo casi certeza de que ahí habían también electrónica en ese avión. A la pucha. Y a mí me avisan, y que era de Dalia López, y a mí me avisan, me dicen, atendé, si este avión de acá se va a Montevideo, es porque trae carga de contrabando y trae electrónica. Va a ir a bajar a Montevideo porque por culpa de ustedes no pudo descargar eso ahí. Porque el avión no tenía hoja de ruta para Montevideo, no tenía por qué irse a Montevideo, un avión vacío, en vez de irse otra vez al norte, ¿verdad? Efectivamente, yo pregunto, yo pido subir al avión, no me conectan con el piloto, porque el único que puede autorizar pisar el avión es el piloto, y no me conectan con él. El piloto tampoco no habrá querido que yo me suba. Y efectivamente, ¿a dónde va después este avión, señor? Pregunto yo, ¿verdad? A todos los que estaban ahí. No, y este avión se va a Miami vía, no sé, Santa Cruz, creo. ¿Qué pasó después en ese cosito que uno ve en la computadora de dónde se va el avión? El Se fue a GPS. Montevideo. Se fue a Montevideo. Estuvo en Montevideo 2 horas y de ahí despegó. Y te digo más cómo termina la película. Un mes después cae en San Lorenzo un camión con electrónica que venía de Montevideo. ¿Se acuerdan? Y a mí me dijeron, después meten por tierra. Van a ir a descargar en Montevideo y luego van a meter por tierra en el momento que... Bueno, pero eso no tiene nada que ver el Ministerio de Salud. perdón, que no era electrónica. Eran los insumos médicos los que cayeron en San Lorenzo. Eran tapabocas, eran protectores, eran ropas, que cae un camión entero en San Lorenzo. ¿Y el Ministerio de Salud estaba al tanto de eso? No, el ministerio no, ahí se fue a intervenir la aduana, que se echó, contrabando y listo. El ministerio dijo en un principio es que esa mercadería la traen las empresas y luego la entregan al ministerio. Pero ahí también hubo un tema que tampoco la Fiscalía abarcó, que toda esa mercadería, y Celeste que estuvo ahí va a corroborarlo, tenía el logo de la República del Paraguay, Ministerio de Salud. Que pasó desapercibido también, que como locos gritamos por todos lados. Esa es otra causa que se le puede hacer al señor Ferreira. Porque la utilización, el uso de marca, uso indebido de la marca país de Paraguay. Porque todo estaba etiquetado como Ministerio de Salud, República del Paraguay, el país de la gente, no sé qué cuánto. El logo país tenía. Y ellos mismos decían, no, estas cajas no son para el ministerio. ¿Y por qué dicen entonces ministerio? O sea, era de todo. Yo presumo, porque solamente te queda presumir, yo presumo que ellos usaban esa marca país para meter cualquier cosa, y eso tiene algún beneficio seguramente en algún puerto, ¿verdad? Porque dice uso exclusivo de Paraguay, ¿verdad? Supongo que por eso usaban. No sabemos si en esas cajas realmente no había droga, armas, pollitos, cualquier cosa. Ay, perdón. Cualquier cosa podía haber, ¿verdad? Son cajas que nosotros no abrimos porque eso no era para el ministerio. Para redondear este tema nomás. ¿Qué pasó? Igual, proceso administrativo totalmente viciado. El pliego de bases y condiciones decía que el que ganaba la licitación en el momento de la evaluación tenía que presentar la muestra, y que si vos no presentabas la muestra cuando te presentabas tu oferta, estabas descalificado. ¿Qué pasó acá? No, los muchachos no presentaron la muestra y se la adjudicó a esas empresas. Vamos a hacer una... para pasar nomás al panorama político y social, antes de terminar con el tema de la corrupción, que es tan apasionante dentro de todo, o sea, suena hasta contradictorio, pero es apasionante porque queremos llegar al fondo de todo esto. Me imagino que ustedes también como autoridades de este bendito país. Y hablando un poquito de las autoridades, digo, ¿ustedes creen que el Ministerio de Salud Pública va a llegar al fondo
de toda esta investigación que tiene que ver con los insumos médicos, sí o no? O sea, la diputada Rocío ya me hace una cara como que No, no. no, porque... ¿Y qué pasa entonces, diputada? ¿Sabes por qué? Y te digo por qué. Acá, cuando se abre un sumario administrativo, que es lo que hace administrativamente un ministerio, y que lo hizo el Ministerio de Salud, hay que meterle a todos los que han participado en ese proceso. Y ahí no se le incluyó al director de Administración y Finanzas, que luego llamativamente renuncia por cuestiones personales después del escándalo de insumos médicos. Y este escándalo segundo de ventiladores pulmonares es de la misma época que ese señor. Entonces, ¿cómo vos vas a saber exactamente qué es lo que pasó si no le metes a todos y haces una investigación a fondo administrativa? En lo penal no hay nadie imputado del Ministerio de Salud. No hay nadie imputado. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Quién autorizó que en el informe de evaluación se acepten esas ofertas sin que ellos presenten la muestra del insumo? ¿Quién autorizó que se viole el pliego de bases y condiciones? Yo no sé si en el sumario eso se va a dilucidar sin que participen absolutamente todos o participen los de abajo, no vamos a ver. Y acá hay un tema, Álvaro. Como yo siempre digo, también fui autoridad de instituciones públicas. La máxima autoridad es fusible, va cambiando, pero esa estructura de abajo es siempre la misma. O traen de otra institución, porque para ser director de administración de administración y finanzas de una institución no es que vos podés traer a alguien de afuera, porque es totalmente diferente, es el mundo público es diferente al privado, tenés que tener una expertise y se van reciclando. Derecho administrativo. Y este señor tenía muchas denuncias en el pasilleo. Pero ahí es donde yo te decía, ese grupo del que habla ella, ese es el equipo corruptor de quien suba. Que queda. De quien suba, el que queda. Sí. Y que van migrando de un ministerio a otro, ascienden un poquito, bajan otra ¿El vez. director administrativo, dijiste, financiero? Sí, El de administración. Hay Finanzas. varios. Está la UOC, está la DOC, hay Entonces, varias dependencias. el que asume, diputada, lo que está diciendo, más diputada Tiene que Amarilla. cambiarle a todo. O sea, le tiene que cambiar todo, tiene que depurar todo. Es lo que estoy diciendo. Y no cambian. ¿Y sabes por qué no cambian? Porque al mismo tiempo, ese director de la UOC tiene 2.000 votos y es presidente de la seccional tal. Operadores políticos. Operador, es presidente de seccional, hermano del presidente de seccional, esposa del diputado tal. Eso está minado. Es un equipo blindado de años. Son funcionarios que están ahí hace 20 años, hace 15 años. Ahí, como dice ella, no hay un funcionario de un año de antigüedad. Y esa es la cúpula que tiene que cambiarse. Y ahí déjame decir, porque es como decís vos, suena muy fuerte el Partido Colorado, pero es el Partido Colorado, no es otro. Esa gente tiene que ser cambiada. In totum. In totum. Bueno, pero entonces porque con va esa- a corromper sí. al que venga. Va a corromper al que venga. Entonces, pregunto lo mismo, me voy a desviar así un chiquito, pero después vamos a volver otra vez a este tema porque tengo una consulta más acerca de esto. Pero con esa tesitura entonces decimos hoy, entonces hay parlamentarios que no tienen que estar en el Parlamento. Pero lógico. Y bueno, entonces... Pero lógico, pero hay un ¿cómo el sistema parlamentario. político, diputada, el sistema político no permite eso, vos lo sabés perfectamente. ¿El sistema qué? El sistema de elección, el sistema político no permite Pero que la bueno. gente pueda tener otras opciones para parlamentarios, por Y ejemplo. ahora ya cambiamos. Vamos a ver ahora qué pasa. El desbloqueo, vamos a Claro, ver. el Ahora ya cambiamos. desbloqueo. Pero de momento, claro, el asesinato de el productor Amado González en San Pedro está sindicado como el presunto asesino, el intendente de la localidad, que es el hijo de un diputado. Y no es la primera vez que escuchamos noticias como esta. O sea, que no se me asombre nadie y se desmaya al otro lado de los televisores. Porque ya hemos tenido un montón de diputados involucrados en tierras, en asesinatos, en droga, en contrabando, etcétera. Y se les sigue votando. Y esa es la gente que mete a toda su gente en esa maraña de lobos hambrientos.
en los ministerios, gobernaciones e intendencias. Ya vamos a tener tiempo a robar. de hablar de eso y de esto, porque no me quiero desviar mucho nomás del tema en cuestión. Pero no está muy lejos de la verdad la diputada. Ahora, las denuncias. ¿Cuáles fueron los principales puntos, por ejemplo, del informe Yucio o de la propia Contraloría que hicieron de alguna manera que ustedes puedan denunciar esto? A ver, vamos a hacer justamente, qué suerte que sacás todas las denuncias. La primera denuncia fue las mascarillas de la DINAC. Se tomó la información pública de redes, de medios de prensa y decidimos en base a eso hacer la denuncia. Hoy eso está imputado. Mascarillas vencidas, mascarillas con sobrecosto en esa época. La segunda denuncia fue de Petropar. ¿Cómo surge esa denuncia de Petropar? A través también de información en redes donde dicen, pero esta misma empresa que le provee acá, también provee acá, investiguen Petropar mascarillas. Y ahí investigando mascarillas nos encontramos con agua tónica. En el agua. Con agua tónica y entonces nosotros ahí en ninguna de esas dos hubo informe de Contraloría. Después la Contraloría entró. Bueno, después hicimos otra investigación, una empresa vinculada, esas dos causas están imputadas por la Fiscalía. Una segunda de DINAC, que hasta ahora no hay imputación, que también la misma empresa que proveyó mascarillas era la que hacía el mantenimiento de todos los aeropuertos. Tremendo, hasta hoy no tenemos imputación. Esa también la hicimos solo nosotros sin ningún informe previo. 3. 4 fue el tema de los medicamentos de Imedic que fueron ingresados con facturas falsas brasileras y venían de la India, criminal, ¿verdad? Eso también está imputado ya por el Ministerio Público, pero esa causa también fue denunciada por la misma empresa brasilera. 4 denuncias. La quinta, bueno, tenemos esta, pero hay una anterior. Tenemos esta ahora de los ventiladores pulmonares, que también, en este caso, sí tomamos el informe de Contraloría como base. Sí tomamos. Y la de insumos médicos y... de los aviones. La grande, la de salud grande, por decirlo, claro, que solo está imputado por las camas. Y que ahí tampoco no nos vino información de Contraloría ni de ningún otro ente. Ahí era información de informantes. Y bueno, la información o sea, pública. Informantes, y ustedes, bueno, automáticamente ahí entraban a analizar a investigar la licitación con información pública. Sí. Totalmente con información pública. La única en que tuvimos una base de informe de Contraloría es esta última, sí. Entonces, lo que nos extraña un poco es que en los otros casos la Fiscalía, incluso en las cosas que nosotros denunciamos, le pidió a la Contraloría que haga un informe puntual. Y ahora cuando tomamos un informe de Contraloría resulta ser que no, que todo está bien. Entonces se equivoca la Contraloría o mintió a aduanas en su informe, porque los números son objetivos. 2.400 millones cuesta la mercadería salida de... Lógicamente, vuelvo a reiterar, hay que calcular la ganancia de la empresa. Ponele 100% también de ganancia. Todavía no llega. Pero el tema del mantenimiento no estaba en el pliego. Ellos salen ahora con su descargo del tema del mantenimiento. Y la violación de los plazos. En los plazos. Eso luego, es imposible. Sí. ¿Cómo en 5 horas? Yo quiero saber, y eso podemos revisar en la página de contrataciones, ¿cómo presentó la póliza la empresa que ganó? Es imposible que en 5 horas, que encima eran nocturnas algunas, vos consigas la póliza que tenés que presentar en el día de la licitación. Acá se trata de información privilegiada que ya tenía una empresa, porque así funciona, créanme por Dios que así funciona. Ellos eligen, Álvaro, ¿tenés capacidad de conseguir respiradores? Sí, bueno, ¿a cuánto? No, duplicale, metele, vamos a entrar solo. Vamos a sacar el pliego luego 5 horas antes, no sé qué cuánto. Entonces vos tenés el tiempo de preparar tu carpeta, tus registros, tu póliza, ¿verdad? ¿Cómo yo me entero a las 7 de la tarde, 6 de la tarde? 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde. Se cerraron todos los bancos y las aseguradoras. ¿Quién me va a dar una póliza para mañana a las 10? ¿Vos crees que te dan una póliza a las 7 de la mañana para una licitación de las 10? Y podés, digamos, bueno, amanecieron preparando su carpeta, pues la póliza no pudieron haber obtenido. Así que acá hay gente elegida para un negocio y se hace la licitación en base a ese negocio.
¿entendés? Y se hace el pliego en base a ese oferente. No, pero mira que yo no tengo RSPA. Bueno, tranquilo, no vamos a poner RSPA. Casualmente el pliego no pide. Anda a protestar después, no ganas nunca. Y ahí está metido contrataciones públicas. Estuvo metido toda la vida. Y también ahí hago mi resalva, que tengo lo mismo que tengo con Mazzoleni, yo tengo la percepción de que Pablo Seitz no está metido, como tengo la percepción también de Mazzoleni. A veces me enojo y le mando al frente, ¿verdad? Pero la verdad que tengo esas dos percepciones. Pero ¿qué pasa? Pablo Seitz tiene otra horda de operadores políticos y parientes de diputados y de intendentes y de gobernadores. Sí, pero tanto Pablo como Julio Mazzoleni son responsables. Claro que sí. Claro que sí, En las instituciones. pero contrataciones públicas en el periodo anterior fue peor. En el periodo anterior, ella que es más abogada que yo porque ejerció yo, ¿no? Habían protestas de un caso X que una empresa ganaba. Siguiente protesta, idéntica, esto ya tuvo que haber sentado jurisprudencia, perdía. Entonces vos tenés una idéntica protesta a lo largo de 6, 7 años, ¿verdad? En una ganó, en otra perdió, en una ganó, en otra perdió. Eso es imposible para cualquiera que esté en segundo curso de Derecho. Me tengo que ir a otra pausa, vamos a volver enseguida. Más consultas y vamos a seguir hablando con la diputada Amarilla y la diputada Vallejos. ¿Traición a la patria esto? Después de escuchar todo lo que desarrollaron, digo, después de todas las denuncias. Traición a la patria y traición a la nación. Porque la nación somos las personas. La nación somos todos los que habitamos acá. Paraguayos y extranjeros que habitan el Paraguay somos la nación. Es una traición a la nación. Es gravísimo. Me voy a ir a la pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de traición, digo, y en algún momento de la conversación mencionaron cicatriz. Operación Cicatriz, donde los protagonistas de esta operación son dos referentes muy importantes del Partido Colorado. De hecho, referentes de los dos movimientos más importantes que tiene el Partido Colorado. Es más, uno es presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el otro fue presidente de la República, que es Horacio Cartes. Ahora, la consulta es la siguiente y después de la pausa me contestan. ¿Hasta cuándo va a ir esta operación Cicatriz? Continúa a lo largo de todo lo que le queda todavía al presidente de la República, porque hoy día estamos, a ver, un poquito, 2 años. 3 años todavía faltan. 3 años faltan. 3 completos. 3 años. 3 completos. Bueno, muchísimo tiempo. En 3 años tantas cosas pueden ocurrir. Por eso, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del acuerdo entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. ¿De qué se trata este acuerdo? Que tiene que ver justamente con esta operación Cicatriz. Y en septiembre íbamos a seguir hablando de esto, porque recuerdo allá por marzo, abril decíamos, bueno, tenemos que esperar que pase todo esto, septiembre, octubre, y al final, bueno, estamos en una situación tan delicada. Había comentado antes de la pausa, diputada Amarilla, diputada Vallejos, operación Cicatriz. ¿Hasta cuándo? 3 años todavía faltan para que termine el periodo de Mario Abdo Benítez. A no ser que llame Peckerman. Pero pregunto, diputada, por favor, Vallejo, después le escucho a la diputada Amarilla. Bueno, yo creo que el poco tiempo que llevo en política, Juan Celeste, me hace 6-0 con eso. Todo es tan impredecible, ¿verdad? Las cosas cambian de la noche a la mañana. Yo creo que ellos tienen unas internas que van a ser bastante duras en el año que viene, ¿verdad? Aparentemente esta operación es a fin de consensuar candidatos, sin embargo vemos muchísimos movimientos y cada uno otra vez inscribiendo su movimiento en forma separada, entonces realmente no sabría decirte un tiempo. Creo que tienen un objetivo en principio, que es llegar a las municipales juntos a fin de, como ellos mismos dicen, que todo el Paraguay sea colorado, ¿verdad? De recuperar todas las intendencias
y me imagino que llegan a eso y dicen tenemos que juntarnos porque separados es difícil. La gente, y un poco hablabas hace rato de traición, ¿verdad? Y Celeste lo decía, se traiciona a la nación y se traiciona a cada uno de los habitantes de este país que se están portando maravillosamente bien desde el día 1, ¿verdad? Que a esta altura están hastiados por todo esto. Y es una traición a esa confianza ciega que le pusimos todos al gobierno. Nosotros desde el legislativo dando un cheque en blanco de 1.600 millones de guaraníes. De dólares. De dólares. Perdón, de dólares, sin chistar. Y la ciudadanía que dijo sí a esa cuarentena a pesar de todo lo que pasó. Entonces, creo que el desafío es grande, es difícil determinar con ellos hasta cuándo va, pero aparentemente tienen un objetivo que son las municipales, que se realizarían el año que viene, dentro de un año y un poquito. A ver un poquito, diputada Amarilla. Bueno, yo tengo un análisis un poco más amplio de cómo se llega a la operación cicatriz. Marito entra en Ese ya es el motivo, el acuerdo por el Marito cual entra sellaron este en acuerdo. un estado de rompimiento con Cartes, ¿se acuerdan? Sí. Contrabandista, no sé qué, ¿verdad? De todo le decía, ¿verdad? Bueno, entra en un estado de rompimiento. Y con la poca experiencia también que tiene, él no fortalece su movimiento Añetete, no fortalece. Añetete queda suelto en las dos cámaras. Se podía ver perfectamente que ellos no tenían la cercanía con el presidente de la República, ni sabían qué estaba haciendo el presidente de la República. Bueno, creo que tampoco el presidente sabía lo que estaba haciendo, pero en fin. Él no fortalece a Añetete, él más bien fortalece sus ministros. Y se empieza a armar lo que siempre hacen, arman la estructura para los negocios. Arman la estructura. Eso generalmente lleva de 6 meses a 1 año. Ellos arman toda la estructura para los negocios. Gente que está muy cerca de ellos en esa época decía, no se puede hablar con Marito porque cuando se reúne con Benigno solamente hablan de negocios. Así decía. Bueno, llega... y ahí yo creo que ya recibe Marito ya pierde poder sobre Añetete, porque Añetete se siente desplazado, no es invitado a la fiesta. Se siente desplazado. Ahí llega Itaipú, aquel acta, pedido de juicio político. 4 minutos antes de la presentación, Marito fue a sucumbir ante su tradicional adversario, alias enemigo Metraveto, Horacio Cartes. 4 minutos. Ya estaban firmando los cartistas cuando Marito le dice sí a Cartes. ¿Juicio político estaba hablando? Claro. O sea, ya estaban firmando el juicio político. En la presidencia. Pero En la Cámara de Diputados estábamos firmando con todos los HC. Yo recuerdo esa noche, justamente hace un año atrás. Entonces, recuerdo esa noche que inclusive la información llegaba ya así, juicio político. Entonces, 4 minutos, como estaba diciendo diputada, 4 minutos antes, le dice sí, pero sí, ¿qué es lo que es sí? ¿Por qué le dice sí? No. ¿Qué significa eso? Va y Horacio Cartes le dice, bueno, yo te salvo del juicio, retiro mis votos. ¿Eso le dijo Horacio Cartes a Mario Creo que Benítez? sí, no, yo no estaba ahí, pero calculo que le habrá dicho eso. Ok, te salvo el juicio político, retiro mis votos. Aliana estaba presente. Aliana, llamale a los perros, se suspende el juicio político. 4 minutos, estábamos firmando. Bueno, ¿a cambio de qué? Y después te voy a decir, le habrá dicho Cartes. Tranquilo nomás, ahora te solucionamos este problema y después hablamos. Y hay un antes y un después de eso. A partir de ahí, hay 2 Mburu Villarobat, uno en España y uno en Mariscal López. A partir de ahí hay un presidente rehén del expresidente, rehén de Horacio Cartes, y ahí empieza a verse cómo se mueven las bancadas y ahí empiezan a votar cosas juntos, HC y Añetete,
Y ahí empiezan a extorsionarse. De repente HC decía, no, nosotros no vamos a votar así. Entonces yo decía, está subiendo el precio. Y luego, tic, votaban juntos. Y lo contrario, Añetete se hacía el remolón y HC decía, ¿dónde estaba el acta de Itaipú? No, sí vamos a votar todos. Se nota perfectamente el cambio a partir de ese momento. O sea, hubo un antes y un después también del del juicio político, sí. Claro, porque después hay un año, un año. Y ahí te digo, ¿y después qué pasa? Y cuando ya estaban más o menos manejándose bien, de esa manera, en ese ida y vuelta de extorsiones, viene la pandemia. O sea, estaban en pleno coqueteo. Extorsiones, ¿qué coqueteo? Coqueteo en el... Estaban extorsionando, entonces dame este cargo, entonces echale a este ministro, entonces votame esta ley, entonces en eso estaban cuando viene la pandemia. Y ahí ya, y viene lo que hablábamos antes. La pandemia no fue tan grave, lo grave fue los aviones de China. Hay otro antes y otro después del circo legislativo, de las payasas, de todo lo que nos dijeron. Hay un antes y un después. Entonces, diputada Vallejo, por lo que está relatando, nomás me voy a ir a la pausa, vamos a volver enseguida. Por lo que está relatando la diputada Celeste Amarilla, ¿este es un acuerdo de conveniencia? ¿Crees que es un acuerdo sincero? Y saben perfectamente ustedes que la sinceridad muchas veces no perdura en política. En algún momento también, por eso decía, hay un antes y un después. Pocas cosas son sinceras en política. Bueno, por eso mismo digo, y por eso pregunté. ¿Creen que va a durar estos 3 años todavía? Y hay un antes y un después de Itaipú y lo que ocurrió después o lo que podría haberle ocurrido al presidente de la República. Mario Abdo Benítez, hoy seguramente íbamos a estar hablando de otra cosa. Te había consultado antes de la pausa. Sí. Ese acuerdo de sinceridad, ¿qué crees vos? 3 años todavía le falta, diputada Rocío Vallejos, al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, 3 años es muchísimo tiempo. Nos dimos cuenta ahora al llegar a los 2 años que estos 2 años pareció una eternidad, ¿verdad? Entonces imagínate 3 años más. Creo que es un acuerdo de conveniencia donde, como se dice, siempre estarán tragando sapos, ¿verdad? Pero yo no sé si va a durar mucho tiempo, realmente no sé. También, como te decía hace rato, las municipales, ponerle que lleguen juntos a las municipales, pero luego ya comienza la carrera por el 2023, inmediatamente después, porque este año de prórroga de las municipales nos lleva a que todo se acelere luego. Terminan las municipales en octubre, creo que fue octubre la fecha fijada para las elecciones, y ya prácticamente se comienza por la carrera presidencial. Entonces ahí no creo que sigan juntos, ¿verdad? Es muy difícil. Hoy tenemos que, y siguiendo un poco la línea de lo que decía Celeste, Añetete está totalmente desmembrado. En senadores tenemos al senador Enrique Baqueta, que crea su propio movimiento, no tenemos un liderazgo fuerte, tenemos a los 28 que están unidos para algunos temas, ¿verdad? O sea, y también hay que decirlo, la situación en senadores es totalmente distinta que a la de diputados, ¿verdad? Diputados del Partido Colorado tienen una mayoría propia, ellos si quieren sesionar pueden hacerlo solos, pueden decidir solos, que ya hubo algunas situaciones donde nos hemos retirado todos los de la oposición, tanto del Partido Liberal como del Tercer Espacio, y ellos decidieron solos. O sea, esa es la situación de la Cámara de Diputados para que también la ciudadanía entienda que muchas veces nosotros, los del Tercer Espacio, aparte otra vez existen algunas fracturas dentro de la oposición que muchas veces votan con el Partido Colorado y nos quedamos muchos menos los que votamos de una manera diferente. Pero en Senado el panorama es totalmente diferente, pero tampoco yo a esta altura yo no sé quién es Añetete y quién no es Añetete en el Senado. En las municipales, por ejemplo, en el caso de tu partido, diputada Amarilla, o sea, están también divididos de alguna manera. ¿Hubo también un quiebre dentro del Partido Liberal? Sí, el Partido Liberal siempre está dividido.
A veces ¿y más, a veces cómo menos. van para las próximas elecciones? Y nada. ¿O no se está hablando en este momento ante la situación? No, claro que se está hablando, pero nosotros estamos acostumbrados. Hay internas feroces. Nosotros tenemos internas sangrientas y el que gana va y el que pierde después la apoya. ¿Se puede llegar a una concertación, alianza con otros partidos? Sí, claro, no va a ser la primera vez. Muchas veces ya nos aliamos, casi siempre nos aliamos. Pero eso significa que se van a aliar con ustedes, por ejemplo, Rocío. Y puede Ojalá. ser, no sabemos todavía. O sea, Pero para las municipales hay muchas conversaciones, por lo Siempre nos menos aliamos. de los equipos. Para las nacionales también con patriaquerianos, pero para las nacionales acordate que siempre nos aliamos con Frente Guazú, con la izquierda, o sea, van a haber muchas cosas, pero ¿Quién déjame... va a ser el candidato del Partido Liberal o de la Concertación? No, ni idea. Pero quiero referirme, Sí. déjame terminar Bien por ya ahí, en el ahí tema... ya. Ay, no me digas. Bueno, Seguro, sí. en el tema de si va a durar o no va a durar. Mira, yo tengo un pensamiento distinto al de ella. Tengo un mal presagio. Yo creo que Marito, desde luego, no tiene más interés en proseguir la política. O sea, ya llegó al techo que es la presidencia. ¿Qué va a hacer después? Diputado, no va a ser. Yo creo que Marito, y eso es lo que le preocupa a Ñetete, que Marito no quiere un después. Ya está, yo termino estos 3 años y más todavía ahora, ¿verdad? Y me voy a mi casa, ¿entendés? Entonces a Ñetete va a quedar sin una cabeza. De hecho que su cabeza luego es débil, porque el liderazgo de Marito es débil. Hay líderes más fuertes en Ñetete que él. Pero Marito ya está fuera del 2023. Entonces, en este momento, con tantos problemas que tiene, él no está interesado ni en municipales, ni en gobernaciones, ni en el 2023, ni en nada. Y Ñetete se va a quedar solo. Y va a tener que acercarse a quién te parece. Ahora, Yocarte, decís. Obvio. Desaparece el movimiento del presidente de la República el día de Y mañana. algunos por dignidad llegan hasta el último y se alían, guau. Pero el sometimiento ya está escrito, ¿verdad? Horacio Cartes es el que quiere seguir en el poder, porque Horacio Cartes probó el poder y le gustó. Marito, mal que mal, viene de una clase política con poder. Marito era el hijo del segundo de Stroessner. Entonces a Marito no es que le maree el poder. Marito quiere otras cosas. ¿Qué quiere? Y seguramente como todo, no sé, culminar su carrera como presidente. Bueno, no sé quién no quiere ser presidente, pero lo que te digo es que a él no le marea el poder porque él viene de una familia que tenía el poder casi absoluto, solo le ganaba a Stroessner. Bueno, me tengo que